Hola, bienvenidos a la lección 4 de griego koiné o griego del Nuevo Testamento, donde estamos aprendiendo los elementos básicos todavía de la gramática griega. La lección de hoy nos va a introducir a un tema muy importante, eh, que es el tema de los casos griegos. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la lección de hoy con esta presentación. Esta lección se llama Introducción al sustantivo. Bueno, empezamos hablando un poco sobre cómo se clasifican las palabras en griego. Las palabras griegas se clasifican en dos grandes grupos. Hay unas palabras que pueden, dice ahí, adoptar distintas formas. A esos cambios que va sufriendo la palabra se le conoce como flexión. Y hay unas palabras que siempre se van a escribir igual, o sea, nunca van a cambiar, siempre van a escribirse de la misma forma. Y bueno, dentro de las que pueden adoptar distintas formas tenemos dos grupos grandes: los nombres, que entiéndase por nombres sustantivos, adjetivos, pronombres. Eh, un sustantivo, por ejemplo, es montaña, camino, ¿no? Un adjetivo sería grande, pequeño, bueno, malo. Y pronombres, pues yo, tú, él o algunos otros pronombres como los relativos, etcétera. Van a sufrir esas palabritas dependiendo de, para expresar distintas ideas, van a ir cambiando ciertos aspectos o la forma en la que se escriben. Pero también hay otro grupo dentro de las palabras que se flexionan o van tomando diferentes formas para expresar eh, ideas distintas, que son los verbos, ¿ok? Así como en español el verbo va cambiando su forma para expresar, no sé, el presente, el pasado, el futuro, el tiempo, o también para expresar la persona y el número de manera similar en griego también, el, el verbo va a ir cambiando. A los patrones de cambios en los nombres se les conoce como declinación, mientras que a los patrones de cambios en los verbos se les llama conjugación, igual que en español. Bien, entonces digamos, estas palabras que solo admiten una forma, que nunca cambian, se conocen también como palabras invariables. Esas palabras invariables, pues lo único que hay que hacer es memorizarlas en el vocabulario, conocerlas, y pues siempre se van a escribir de la misma manera. Sin embargo, estas otras palabras que se flexionan, que cambian su forma de escribirse para expresar diferentes ideas o matices, entonces necesitamos estudiar cómo se comportan para poder entender la gramática griega y así poder traducir. Hay una frase que resume esto que estamos diciendo, sobre todo las palabras que admiten flexión. Decimos que los verbos se conjugan y los sustantivos se declinan, o los verbos se conjugan y los nombres se declinan. Es una forma de recordar cómo se llaman, digamos, los patrones de cambios que van sufriendo las palabras griegas. Bien, entonces vamos a hablar de esto, de este fenómeno de la flexión, que son los cambios otra vez que va sufriendo una palabra en su forma de escribirse para expresar ideas distintas. Dice Amador García, explica que una misma palabra con flexión, o sea, que va cambiando su forma de escribirse, tiene entre sí un elemento que es común y otro que se modifica. Es decir, va quedando una parte que no se altera en la misma palabra, pero otra que va cambiando. Dice, la parte que no se altera se llama radical, raíz o tema. Dependiendo de las gramáticas que ustedes puedan consultar, se les puede llamar radical, raíz o tema a esa parte que no cambia. Mientras que a la parte que sí cambia se le puede llamar sufijo, terminación o desinencia. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra ángelos en griego, que significa ángel. Ángelos, para expresar una idea diferente, cambia su terminación. En lugar de terminar en sigma, ángelu. Ángelu, ya no sería ángel como tal, sino sería del ángel, ¿no? O cambia su terminación a ángelon, ángelon, para expresar al ángel. Entonces, van cambiando. Este es un ejemplo de cómo una palabra griega va flexionándose, es decir, va cambiando sus terminaciones para expresar ideas distintas. Entonces, hay una parte que no cambia, eso se le llama tema, radical, raíz,
mientras que hay otra parte que sí cambia, que eso le llamamos sufijo, terminación o desinencia. El tema, dice, la función del tema es aportar el significado de la palabra. Es decir, esa parte que no cambia me garantiza, digamos, que el significado de esa palabra está relacionado o es el mismo, ¿no? Se mantiene de alguna manera, mientras que la desinencia o la terminación indica el matiz, en el caso de los sustantivos, del caso, género y número. ¿Ok? Vamos a ir viendo que esto es un poco distinto en la forma de comportarse del sustantivo en griego o de expresar diversas ideas, un mismo sustantivo en griego, es un poco distinto al español porque el griego es un sistema de casos que se llama, ¿no? Entonces, hay 5 casos: el nominativo, el genitivo, el dativo, acusativo y vocativo. El género puede ser masculino, femenino o neutro. Dice ahí que un sustantivo tiene solo un género y este nunca cambia. Es decir, el género que nos indique el vocabulario que tiene un sustantivo, ese se va a mantener siempre, ¿no? Si el sustantivo en el vocabulario dice que es femenino siempre, ¿no? No se va a alterar. Y en cuanto al número, significa que es singular o plural. Es decir, con la terminación podemos deducir en qué caso está el sustantivo, qué género es y si está en singular o plural. Vamos a iniciar con una oración o analizar una oración en español para ir viendo cómo se ve, digamos, cómo se analiza una oración en español y cómo se analizaría una oración con varios sustantivos en griego. ¿Okay? Aquí tenemos la oración: el profeta de Dios proclama la palabra a los hombres. Ahí tenemos varios sustantivos: profeta es un sustantivo, Dios también, palabra, hombres, ¿verdad? Todos ellos son sustantivos, pero cada uno de esos sustantivos en esta oración en español están cumpliendo una función distinta, es decir, responden a diferentes preguntas. Por ejemplo, el profeta, ahí aparece la nota abajo, es el sujeto de la oración. Si yo pregunto quién proclama o quién realiza la acción de proclamar, la respuesta es el profeta, ¿verdad? Luego, el sustantivo Dios, que se le agrega la preposición de Dios, está cumpliendo una función de posesivo. Es decir, nos dice de quién es el profeta, a quién pertenece ese profeta. Entonces, el profeta de Dios, ¿a quién pertenece el profeta? Pregunto yo, y es, digamos, de Dios, a Dios, ¿no? El profeta de Dios proclama, sería pues el verbo, es la acción que realiza el profeta o el sujeto, y luego viene la palabra. La palabra en este caso, dice ahí, es el complemento directo o el objeto directo. ¿Por qué? Bueno, el complemento directo, según el análisis gramatical de una oración en español, es aquel sustantivo, aquella información dentro de la oración que responde al qué del verbo. Es decir, si yo pregunto ¿qué proclama el profeta de Dios?, la respuesta es la palabra, ¿verdad? ¿Qué proclama el profeta de Dios? La respuesta es la palabra. Entonces, a eso se le llama complemento directo. Otra vez, el complemento directo responde al qué de la acción o del verbo. ¿Qué proclama el profeta de Dios? La palabra. Bien. A los hombres dice ahí que es el complemento indirecto o el objeto indirecto. El complemento indirecto es aquella parte de la oración que me responde a la pregunta ¿a quién o para quién se realiza la acción? Entonces, si yo pregunto ¿a quién o para quién proclama la palabra de Dios el profeta? ¿A quién o para quién proclama la palabra el profeta de Dios? La respuesta es a los hombres, ¿verdad? O para los hombres. Entonces, ese es el complemento indirecto. De esta manera vamos viendo que hay varios sustantivos en una oración o puede haber varios sustantivos en una oración, pero cada sustantivo cumple una función distinta. Dice aquí, en español, la función del sustantivo se deduce principalmente por el orden de las palabras. En español es muy importante el orden de las palabras, ¿verdad? Eh, Normalmente el sujeto va primero y sus complementos antes del verbo. Suele ir el sujeto antes del verbo y después del verbo se agregan
también los complementos del verbo, ¿no? En este caso, complemento directo y el indirecto. Recordemos que estos complementos son respecto a la acción, ¿verdad? Que proclama y a quién o para quién lo proclama. Entonces, en español, en castellano, es muy importante el orden de las palabras. Por ejemplo, si yo cambiara aquí la palabra así como está y la pongo al principio, la palabra de Dios proclama o es proclamada, digamos, ya ahora la palabra es el sujeto, solo porque cambió de posición, ¿verdad? Entonces, en español vamos viendo que la función de cada sustantivo se deduce a partir eh, del el orden que tienen las palabras en la oración. Bueno, en griego, para saber, digamos, qué función está cumpliendo un sustantivo dentro de la oración, yo necesito conocer el caso en el que está ese sustantivo. Dice aquí, los casos griegos son 5 y su función es indicar el papel que juega un sustantivo, pronombre o adjetivo en la proposición en la que se ubica, ¿no? Eso es dicho con otras palabras, lo mismo que dije antes, pero con otras palabras. El caso entonces se va a indicar por la desinencia, es decir, por la terminación que tenga el sustantivo, ¿no? La terminación me indica que ángelos, en este caso, está en nominativo singular, ¿ok? Que sería, y vamos a ir viendo caso por caso entonces. Primero tenemos el caso nominativo. El caso nominativo dice, señala al sujeto de la oración, aquel de quien se está hablando. Es decir, si un sustantivo está en nominativo, significa entonces que es el sujeto de la oración. ¿Ok? Jo ángelos, si es el sujeto de la oración, aparecería así, ¿no? Jo ángelos, el ángel, ¿no? Sería el sujeto de la oración. Entonces, el genitivo dice se utiliza para indicar posesión y se traduce precedido, o sea, le ponemos antes de la traducción del sustantivo la preposición de. En el caso de ángelo, para seguir con el mismo ejemplo, en griego sería tu angelu y ese tu angelu sería del ángel porque señala posesión, ¿no? ¿A quién pertenece? Del ángel, ¿no? Entonces, si decimos que un sustantivo está en genitivo, estamos diciendo que está señalando la posesión o el posesivo. El caso dativo dice se utiliza para indicar el complemento indirecto de un verbo, es decir, la persona o cosa a la cual o por la cual se hace algo. Se traduce con ayuda de las preposiciones a o para. Y ahí tenemos to ángelo, to ángelo. Y aquí sería la traducción así, digamos, fuera de contexto, directa, para el ángel, ¿no? Para el ángel o a el ángel. Entonces el dativo es el caso del complemento indirecto. Nos dice a quién o para quién se realiza la acción. Si un sustantivo en griego está en dativo, entonces quiere decir que está funcionando como complemento indirecto en esa oración. Luego tenemos el caso acusativo. Dice que este caso sirve para indicar el complemento directo de un verbo. Si es una persona, se le suele agregar la preposición a en la traducción. Por ejemplo, ton angelón. Ton angelón significa que en este caso está en acusativo, pues al ángel se traduciría, ¿no? Es decir, como está en acusativo, significa que es el que respecto al verbo. Por ejemplo, en la oración, Dios envía al ángel, ¿no? Ahí, ¿qué envía Dios? Al ángel, ¿no? Este, o a su ángel o a su mensajero. Eso es un acusativo. Entonces, si el sustantivo está en acusativo, quiere decir que es el complemento directo del verbo en esa oración. Y por último, el quinto caso es el caso vocativo. El vocativo dice aquí, apela o invoca a alguien. Indica la persona o cosa personificada a la que se dirige la palabra. Un nombre en vocativo puede ir precedido por la interjección o, ¿no? Puede ir precedido, aunque no siempre. Por ejemplo, aquí tenemos Kyrie, la terminación epsilon ahí, Kyrie, significa que está en vocativo, entonces estamos diciendo Señor, ¿no? O sea, como apelando, dirigiéndole la palabra de manera personal, directa al Señor. O oh, Kyrie,
Ahí también tenemos, oh Señor, ¿verdad? Sería una forma de referirnos a Dios. El vocativo es el caso, digamos, que menos se utiliza en el Nuevo Testamento griego, así que vamos a ver que nos vamos a centrar un poco más en los cuatro primeros, precisamente porque son más frecuentes. ¿Ok? Algún ejemplo clásico del vocativo es en el Padre Nuestro, ¿no? Pater, gemón. Ese pater está en vocativo. Pues es una forma de invocar, de apelar a Dios, ¿no? De como Padre. Padre, me dirijo directamente a la persona, ¿no? Dice aquí que en ocasiones el vocativo puede ser sustituido por un nominativo, entonces eso hace pues que el vocativo sea menos utilizado. Dice, analicemos nuevamente la oración del inicio que habíamos visto en español. Ahora pensemos en los casos en griego. ¿A qué caso le corresponde cada sustantivo? El profeta sería, en este caso, pues el nominativo, ¿verdad? Porque es el sujeto de la oración. Aquí estaríamos hablando de un caso nominativo. Eh, Luego acá tenemos de Dios, el caso en griego que expresa posesión es el genitivo. Después acá tenemos la palabra. La palabra está, dijimos, respondiendo, es el complemento directo. ¿Qué proclama el profeta de Dios? La palabra, ¿verdad? Entonces, el complemento indirecto en griego es el acusativo. Y a los hombres es el complemento indirecto, porque responde a quién o para quién se proclama la palabra. A los hombres, ¿verdad? Para los hombres. Entonces, esto es el dativo. Bien. Eh, de esta manera vamos viendo como que las similitudes, ¿no? De alguna manera o haciendo puentes entre lo que ya conocemos o entre la forma en la que nosotros podemos analizar una oración en español y ver que el griego va a expresar, digamos, esto que en español llamamos posesivo, complemento indirecto, complemento directo, sujeto, lo va a expresar por medio de los casos, ¿ok? Dependiendo del caso, otra vez, en el que aparezca el sustantivo, eh, será la función que esté cumpliendo dentro de la oración. Muy bien. Ok, déjenme borrar acá porque se quedó esto de los casos. Vamos a ver cómo se comporta, digamos, el artículo definido en estos cambios de los casos en la declinación que sigue, eh, para que después, cuando vayamos a ver las declinaciones ya propiamente con sustantivos, podamos seguir también el patrón del artículo definido y nos sea un poco más fácil el trabajo, ¿no? Dice que el uso del artículo definido en griego es similar al español. Eso es una buena noticia para nosotros que estamos pues aprendiendo el idioma desde cero. Es bueno saber que funciona más o menos como en español. Dice que la forma del artículo cambia para concordar en el caso, género y número con el sustantivo al que acompaña. En español, por ejemplo, si yo digo auto y le quiero agregar el artículo definido, digo el auto, ¿verdad? Si digo autos, tengo que agregar los autos. Entonces, algo similar pasa en griego. Si está como complemento directo, como o en nominativo o en acusativo, dependiendo, el artículo va a ir adoptando también una forma especial para esos casos. Entonces, aquí tenemos el artículo definido. Esta es la tabla de todas las posibilidades del artículo definido. En el singular lo tenemos masculino, femenino, neutro y por casos, ¿verdad? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Entonces, yo les recomiendo que lo repasen, lo memoricemos en este orden. Primero en el singular, jo, ge, to, y luego tú, tes, tú, tes, tú en el genitivo. Luego el dativo, to, te, to, el dativo singular. El acusativo singular, ton, ten, to. Ton, ten, to. Vamos con el plural. En el nominativo tenemos hoi, hai, ta. Hoi, hai, ta en el nominativo plural. Luego en el genitivo plural tenemos ton, ton, ton. En el dativo plural tenemos tois, tais, tais.
y en el acusativo plural tenemos tus, tas, ta. ¿Ok? Yo les recomiendo, lo pueden memorizar, repasar en ese orden. Ahora, algo que es buena noticia cuando nos toca memorizar algo es observar en este caso que tanto el masculino como el neutro comparten el mismo artículo en el genitivo y en el dativo singular. Eso es buena noticia. También vemos que en el neutro el nominativo y el acusativo usan la misma forma del artículo. Entonces, eso reduce, digamos, el número de formas del artículo que tenemos que memorizar. Otra cosa que observamos aquí es que el genitivo plural, los tres géneros lo hacen igual, o sea, ton, 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 es igual. O sea, si tú te encuentras un artículo ton con omega, dices, eso sin errarle es un genitivo plural. Eh, pero además, tenemos que en lo mismo pasa en el plural con el neutro y el masculino, comparten el tois, en este caso en el dativo, y en el neutro, tanto en el nominativo como en el acusativo, tienen la misma forma de escribirse el artículo, ¿no? Entonces, eh, estas pistas o estas claves son importantes identificarlas precisamente porque van a facilitarnos el trabajo de memorización y de repaso, ¿no? Son menos formas de las que inicialmente uno podría ver en la tabla y parecería abrumador. Pero bueno, es una de las primeras tareas que tendrán ustedes es memorizar la tabla del artículo para que cuando entremos a las declinaciones ya propiamente pueda ser más fluido el tema y van a ver que les va a facilitar. Los que se logren memorizar o familiarizar con la tabla del artículo van a poder identificar mucho más rápido los sustantivos eh, y su caso, género y número. Muy bien. Eh, Déjenme borrar para poder continuar. Dice aquí, importante, el caso vocativo no tiene artículo, como lo pueden ver en la tabla. Y además dice el artículo siempre va a concordar en caso, género y número con el sustantivo al que se refiere. Esto es muy importante recordarlo porque otra vez nos va a facilitar el momento de identificar o hacer análisis gramatical más adelante. A manera de resumen entonces de la información que hemos ido viendo, les pongo aquí la siguiente tabla. Aquí vemos cada uno de los casos en la primera columna, después tenemos la función de cada uno de los casos, la pregunta, digamos, a la que respondes en una oración, a qué información me da cada uno de esos casos, y la palabra de traducción que puede ser clave o la palabra clave para traducción. Por ejemplo, el caso nominativo, su función, si un sustantivo está en nominativo, quiere decir que está cumpliendo la función del sujeto de la oración, ¿verdad? Responde a las preguntas de quién se habla o quién realiza la acción. En este caso no hay palabra clave para la traducción, simplemente ponemos el sustantivo. Si un sustantivo griego está en genitivo, significa que indica posesión, es el posesivo, digamos. Y ahí es en relación a un nombre, ¿no? A otro sustantivo. Entonces, ¿de quién es el sustantivo? ¿A quién pertenece? Por ejemplo, el profeta de Dios, ¿verdad? El profeta de Dios. La palabra clave para traducción es de. El dativo es el complemento indirecto del verbo. ¿A quién o para quién se realiza la acción? Es la pregunta a la que responde. Y las palabras clave para traducción es a o para. El acusativo es el complemento directo del verbo. Responde qué se, qué se hace, ¿no? O sea, qué se dice en el cuestión del verbo, qué se proclama, qué se dice, qué se hace, qué se entrega, qué se da, qué se pide, etcétera, ¿no? Entonces, la palabra clave para traducción es a cuando es persona, ¿no? El sustantivo. Y el vocativo dijimos que es la función, cumple la función de invocación, ¿no? Si algún sustantivo está en vocativo, significa que estamos invocando a esa persona o cosa personificada. Aquí la pregunta que responde es a quién se está apelando o invocando y en ocasiones la palabra clave para traducción puede ser o, la conjunción. En esta gráfica se muestran la frecuencia de los casos en el Nuevo
Testamento. Es decir, de todos los sustantivos que hay en el Nuevo Testamento, digamos, el 30% aparecen en nominativo, un 29% en acusativo, un 25% en genitivo, 15% en dativo y menos del 1% en vocativo. Como les dije entonces, el grueso del curso se va a centrar en analizar el nominativo, genitivo, dativo y acusativo, porque el vocativo es prácticamente muy poco usado y cuando aparezca simplemente lo indicaremos, ¿ok? Finalmente, para cerrar la sesión o la lección de hoy, les doy una aclaración sobre la memorización del vocabulario. ¿Ok? En el vocabulario ustedes van a encontrar que las palabras aparecen de esta manera, como aquí donde dice cara 1. Aparece la palabra ángelos, luego aparece una coma y luego dice u y luego otra coma y luego dice jo. ¿Ok? ¿Qué es esa información? Bueno, precisamente me están dando la forma del nominativo de ese sustantivo, ángelos, pero también me están dando su terminación en genitivo, es decir, ángelos, pero en genitivo es angelu, perdón, en genitivo es angelu, ¿no? Entonces, y finalmente me están dando su género, jo, que sería masculino, entonces, y luego la traducción ángel o mensajero. Entonces, ¿cómo voy a memorizar yo las palabras del vocabulario? Las tengo que memorizar así. Ángelos, ángelu, cambiándole la terminación, o angelu, jo. Tengo que memorizar los tres elementos. Ángelos, angelu, jo. Y ya digo ángel mensajero. ¿Por qué? Porque esta es la información básica para poder declinar el sustantivo, para poder llevar el sustantivo o analizar el sustantivo en sus diferentes cambios que va sufriendo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esta es entonces la información básica que requerimos para poder declinar un sustantivo o para poder saber a qué declinación pertenece un sustantivo. Entonces, ángelos, angelu, jo, mensajero o ángel, así me la tengo que aprender. Por lo tanto, la recomendación, como en hebreo, es poder hacer tarjetas donde la cara 1 pues esté la palabra en griego y en la cara 2 o en el reverso de la tarjeta esté la traducción. De esa manera ustedes van repasando ángelos, angelu, jo, ángel mensajero, ¿no? Y pueden ir memorizándoles. Muy bien. Hasta aquí entonces el tema de la lección de hoy. Bueno, aclarar aquí en cuanto al género, nada más déjenme agregar este detalle. Para indicar el género del sustantivo se utilizan el artículo definido. Entonces, cuando son masculinos se utiliza jo, si es femenino se utiliza ge y si es neutro se utiliza to. ¿Ok? Porque es la forma nominativa singular del artículo definido. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llega la lección del día de hoy. Voy a compartir algunos ejercicios para Mel y nos vemos en la próxima clase. Dios te bendiga.